La peli comienza mostrándonos al protagonista Michel haciendo ejercicio por la mañana. Él era un padre de familia común y corriente que se llevaba bien con sus vecinos, tenía una humilde casa y dos elegantes cacharros. Su pequeña hija se llamaba Domi. Su esposa, Zuzka, tras llegar todo sudado, se metió a darse una ducha con música electrónica de fondo para relajarse. Ella le avisó que debía ir al trabajo de urgencia y le pidió que lleve a Domi a la guardería. Por la radio comentaban que ese día en Eslovaquia iba a ser un calor del infierno, aproximadamente 37 grados. Ese rato Michel se vio un grano extraño en la cara, creyendo que se trataba de melanoma, así que se tomó una foto para enviársela a su dermatólogo. En eso Susie, como le decía a su esposo con cariño, cargó a la niña al piso de abajo, agarró todas las cosas y juguetes que iba a necesitar, le puso los zapatos y la llevó al vehículo. Michel se vistió con prisa para no hacer retrasar a su esposa, puso el asiento de bebé en la parte de atrás en donde Domi iba a ir bien segura. Así los esposos se despidieron. En el camino el padre conversaba con su hija que estaba aprendiendo a hablar y ya se sabía algunas canciones infantiles. Al cambiar de estación se informaba que hubo un accidente por la carretera y el tráfico causaría un retraso de 20 minutos a las personas que intentaban llegar al centro de la ciudad. Como sea, no se demoraron mucho en llegar a la guardería y Domi se quedó jugando con sus amiguitos. Luego Michel habló con su asistente sobre una reunión con un cliente y el proyecto que estaban realizando. Este dejó estacionado el vehículo para después ingresar en la oficina. En la entrada, una empleada le avisó que el aire acondicionado no servía. Michel no quería escuchar sobre más problemas de ese día porque ya estaba bastante ocupado y sus niveles de estrés aumentando poco a poco por la cantidad de cosas de las que debía estar pendiente durante todo el día. Aún así lograba mantenerse enfocado y dio la bienvenida al nuevo administrador en jefe de la empresa. En eso se distrajo un momento viendo por la ventana a un niño que tuvo que mojarse con una botella de agua por el tremendo calor que estaba haciendo. Luego escuchó a uno de sus compañeros riéndose mientras veía memes en el celular y se lo arrojó al suelo para que preste atención. Su esposa lo llamó a ese momento para avisarle lo que le dijo el dermatólogo. Solo debía usar un protector solar para que no le aparezcan más manchas en el rostro. Apenas terminó de orinar recibió otra llamada de Eva, que quería hablar de su padre que estaba enfermo. En tanto, el señor sin cabello decía que las ganancias cayeron un 15%. El técnico aún no lograba poner en funcionamiento el aire acondicionado averiado. Michel se preparó un café, pero no pudo tomárselo porque su esposa volvió a llamarlo a avisarle que quería comprar un gabinete para los juguetes de Domi y le pidió su opinión de cuál era el que mejor combinaba dentro del estilo de su hogar. Michel prefirió revisar un artículo de cómo ganar músculo pasados los 40. A su vez se acercó al ventilador para que no se le quemen las neuronas de tanto calor. La temperatura seguía cerca de los 40 grados. Por eso Michel no deseaba trabajar ese rato, sino pasar más tiempo junto a su familia y se puso a ver videos que hicieron durante sus últimas vacaciones. Su asistente lo interrumpió para contarle que el nuevo administrador no sabía nada de colores de impresión. Su esposa lo llamó a preguntarle en dónde estaba Domi, ya que fue a verla en la guardería y no la encontró. Michel bajó con mucho miedo a revisar si la había dejado abandonada en el asiento trasero de su vehículo. En efecto, ahí la dejó sin querer, pero al verla totalmente quemada no pudo creer lo que hizo. Entró en shock y casi se desmaya de la fuerte impresión. Sus compañeros no permitieron que regrese a tomarla porque ya no había nada que hacer. Al cabo de varios minutos arribó la ambulancia a llevarse a la pequeña al hospital. Susie llegó en cuestión de minutos. Michel se levantó a detenerla. La asistente le contó que Dominica había muerto. Los medios de comunicación contaron la noticia acerca del padre negligente que dejó olvidada a su hija por más de 6 horas en el interior de su vehículo. ¡Dios mío! A la llegada de los paramédicos ya no tenía signos vitales. En casa se escuchaban golpes repetidos. Eran de Michel, que no paraba de darse de cabezazos contra la cocina por el terrible error que cometió, mientras que la madre aún no asimilaba la realidad y simplemente se dedicó a ordenar la ropa sucia que necesitaba ser lavada. Ese momento escuchó a Michel tirando algo al suelo. Había tomado un cuchillo con la intención de quitarse la vida, pero Susie no lo permitió. De inmediato se desmayó por todo lo que estaba sintiendo y su esposo, sin saber qué hacer, llamó a emergencias a avisar lo sucedido. La operadora entendió que se trataba de la pareja que acabó de perder a su hija y avisó que enviaría una unidad lo más pronto posible. Michel juró a Susie que se acordaba claramente haber dejado a Domi en la guardería. Ella aún no podía perdonarlo por su descuido, pero parece que la cabeza del protagonista lo traicionó y le hizo creer algo fuera de la realidad. Michel fue llevando a su esposa a la cama para que descanse un poco. Apenas se sentó a su lado vio a la ambulancia llegar y fue a la entrada a recibir a los paramédicos. Sin embargo, se encontró con $1.000.000
montón de amarillistas tratando de sacarle información de por qué mató a su hija. Sin opciones, tuvo que volver a abrir la puerta para que pasen los profesionales. Una mujer revisó a Susie, que estaba con la mirada perdida y no le salían palabras de la boca por el llanto incontrolable, así que le inyectaron un sedante para que pueda dormir. Por su lado, Michelle estaba un poco más estable. De todas maneras, le inyectaron lo mismo porque era probable que intente suicidarse a la mínima oportunidad, y su esposa dormida ya no iba a poder detenerlo. Al otro día le hicieron firmar a Michelle unos papeles para liberar el vehículo. En la sala de espera estaba su mujer. Ambos salieron de ese edificio de la policía. Michelle dijo que iría en su auto y que se encontrarían en la casa, aunque era muy difícil para él conducirlo porque allí murió su hija. En el camino no paraba de recordarla cuando la ponía en los asientos de atrás y cantaban canciones juntos. Este dolor repentino que sintió lo hizo detenerse de golpe y los autos de atrás comenzaron a pitarle. Su esposa se bajó del suyo y decidió manejar el de su esposo para llevarlo a casa sano y salvo, sin que cause algún accidente, y reconfortándolo también. Tras eso, Michelle entró en un trance que le recordaba su error. Esa pesadilla lo levantó de la cama. Ya sin ganas de dormir, fue directo a la computadora a revisar cómo los niños morían por sus padres irresponsables, que los dejaban encerrados en el auto. En fin, había muchos casos similares por todo el mundo, y la gran mayoría ocurrían por el síndrome del bebé olvidado, en el cual se perdía brevemente la memoria. Eso se lo quiso contar a su esposa. El redactor de este artículo era un periodista que ganó el Pulitzer por su investigación. Este decía que al conducir te olvidabas del resto. Además, no era rutina de Michelle dejar a su hija en la guardería, solo lo tuvo que hacer ese día, pero algo más lo distrajo y la mente reordenó prioridades de forma automática, haciéndole creer que Domi ya ingresó en aquel lugar y podía seguir con el resto de sus actividades. Susie no necesitaba saber nada de eso y le declaró que su hija murió porque Michelle nunca la quiso tener en primer lugar. De seguro no lo dijo en serio. Caso contrario, poco le hubiera dolido al protagonista perder a su hija. Los siguientes días pasó en casa sin bañarse, afeitarse, comer o responder llamadas, ya que la vida dejó de tener sentido para él. Su asistente contó que su archienemigo tomó su puesto de jefe y la empresa se estaba yendo al demonio, por lo que le pidió que vaya a terapia para que regrese a poner orden. Además, Susie lo necesitaba mucho y no iba a superar lo que pasó si seguía allí. Ella, con las pocas ganas que le quedaban, arreglaba la casa, pasaba la aspiradora y se daba un tiempo de olvidarse de todo escuchando sus canciones favoritas. Michelle se sorprendió al verla bailando con tanto entusiasmo. Luego le pidió que cierre los ojos porque le tenía una sorpresa en la parte de afuera. Se trataba de un nuevo Citroën C3 solo para ella, contándole además que vendió su viejo cacharro. Susie dijo que no podía aceptarlo y lo que debían hacer era separarse, la única forma de sanar y de ser capaces de comenzar de nuevo. No, por favor, no digas eso. Como sea, los infelices no paraban de perseguir a Michelle a cualquier lugar que iba. Él, en modo Clive Owen, bien barbudo, decidió armarse de paciencia e ignorarlos a la entrada al Palacio de Justicia. Un viejo horrible hizo un cartel que decía que era un asesino. Michelle se dirigió al juzgado al que fue llamado tras ser acusado de homicidio involuntario. Su esposa también estaba presente. Allí escucharon cómo sucedieron los hechos desde que el protagonista salió de casa hasta que se dio cuenta que había dejado a su hija en su vehículo. Por este crimen le podían dar hasta 5 años de cárcel. Antes de dictar sentencia, hicieron pasar a la ex esposa de Michelle. Se notaba que le gustaban las rubias pálidas. Con Eva habló por teléfono mientras estaba orinando en el baño de la oficina. Allí comentó que Michelle le dio gran parte de sus acciones de la empresa para que no tenga que preocuparse de lo económico. La fiscal malinterpretó su generosidad y forma de actuar, creyendo que al protagonista le gustaba resolver todos sus problemas con dinero y que solo estaba enfocado en su negocio, mas no en la crianza de su hija. Sin embargo, Eva respondió a la pregunta del juez sobre qué tipo de hombre era Michelle. Según ella, alguien muy divertido y cariñoso, aunque la sorprendió cuando la dejó por Susie y en menos de un año la embarazó de Dominica. Aún así, creía firmemente que era una buena persona, a pesar de la tragedia, pues seguía cuidando al padre de Eva, que sufría del corazón y le compraba sus medicinas. Me impresionas. En conclusión, estaba segura que Michelle no olvidó a su hija en el vehículo a propósito. Antes de mostrar las fotos de la autopsia, esperaron a que Susie se retire para que no vea cómo quedó el cuerpo quemado de Domi. Michelle y este resumidor de bodrios tuvieron que soportar las fuertes imágenes que no se pueden mostrar en el resumen por obvias razones. Tras eso, Susie ingresó de nuevo a dar su declaración. En primer lugar, dijo que su esposo era increíble y daría todo por su familia. La fiscal preguntó si aún seguían viviendo en la misma casa. Su respuesta fue que no. Datos irrelevantes a este punto, pero esa rubia cizañosa tenía el objetivo de hacer ver a Michelle como culpable y le recordó que en esas 6 horas que olvidó a su hija, hizo varias
cosas en la oficina como ir al baño, fumar, tomar café y ver videos en la computadora, demostrando el padre de familia descuidado que siempre fue. Para su defensa dijo que aún no lograba entender cómo creyó con toda seguridad haber dejado a Domi en la guardería, y a decir verdad ya no le importaba lo que decidan o lo que hagan con él porque mató a su hija y la vida era algo que no le encontraba ningún sentido. El abogado preguntó sobre el principio de aquel día. Michelle respondió que compró un nuevo asiento para bebé que no se podía quitar con facilidad, ya que Domi a cada rato se desabrochaba los anteriores que tenía. Lo más extraño es que al llegar al trabajo se aseguró de ver por el retrovisor que el nuevo asiento esté vacío, y en efecto sí lo estaba. Ahora entendía que su mente lo traicionó, ya que incluso vio a Dominica corriendo al interior de la guardería. El abogado preguntó si al llegar allá desabrochó el cinturón del nuevo asiento. Eso Michelle afirmó no acordarse, solo que Domi abrió la puerta de atrás para después salir corriendo a jugar con sus amiguitos que ya estaban adentro de la guardería. Ese momento pasó adelante el experto que le realizó un examen neuropsicológico al protagonista y confirmó que tuvo un fallo en la memoria debido al gran estrés que le causaba su trabajo y la empresa que andaba de mal en peor. Bueno, Susie se mostró comprensiva en todo momento. Como ya mencionó, no creía que su esposo era culpable, simplemente cometió un error que a cualquiera le podía pasar. Cierto. Tras eso, Michelle regresó a casa con algunas compras. En la parte de arriba vio a su mujer apagando las luces. Al acercarse notó que le había preparado una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 45. Sin embargo, no sabía si celebrar porque no se sentía bien. A Susie le dijo que no podía ingresar a la casa. Ella contó que habían venido todos sus amigos que solo deseaban saber cómo estaba. Luego propuso decirles que no lo encontró para que se vayan. A Michelle aún le quedaba la felicidad de tener una buena mujer que decidió no dejarlo, y de manera inesperada surgió algo entre los dos que no habían sentido en mucho tiempo. Excelente. De la nada Susie dijo que quería otro bebé. Michelle terminó aceptando porque podía ser el nuevo comienzo que necesitaban. Ese instante los amigos se pusieron a buscar a los traviesos. Ellos se quedaron en silencio esperando que se vayan a otro lado. La asistente comenzó a criticar a Michelle por haber matado a su hija. También dijo que si fuera Susie, hace rato lo hubiera estrangulado. Un comentario muy desubicado que cortó la buena vibra. El colega de Michelle lo defendió respondiendo que fue un error humano. Sin embargo, la asistente creía que debió ir a la cárcel mínimo unos 30 años. Susie estuvo a punto de insultarla. Su esposo la detuvo para escuchar el resto de la conversación. Yuro era un tipazo. Dasa, una mujer bien fea que fue confrontada por Michelle porque ella no pudo soportar más ver a su esposa llorar. Los amigos arruinaron la sorpresa al salir de la casa antes de tiempo. De todos modos, Michelle sopló las velas y le desearon lo mejor, aunque el hipócrita no debió decir nada más y se retiró con la excusa de que la estaban esperando en otro lado. Me das asco. A la mañana siguiente, Michelle le avisó a su esposa que saldría a correr un par de kilómetros por el vecindario. Ya se lo notaba mucho mejor. De paso, el ejercicio lo mantenía fuerte no solo físicamente, sino también a nivel mental. Ese día se sintió con muchas energías y corrió con dos objetivos: mejorar su condición y soltar todo eso que llevaba acumulando en su interior. Lamentablemente le dio un paro cardíaco repentino y se murió. Mentira, fue una caída simbólica que representa el final del Michelle que conocíamos y el renacimiento de un nuevo hombre más fuerte, con una nueva esperanza en camino y que alcanzó la redención tras mucho sufrimiento. Fin, así termina Padre. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.